ahí, continuando con el tema del movimiento rectilíneo, hemos visto en esa primera parte de cinemática que podemos manejar las fórmulas del MRU y el MRUA en términos, digamos, del movimiento unidimensional, pero en el eje X. Ahora, acá tenemos un tipo de movimiento que tiene que ver con ese movimiento rectilíneo, pero tiene que ver de un carácter ya vertical, la situación. Bueno, más o menos la idea es como si manejáramos, digamos, este movimiento en el eje X, como hemos visto en todo el desarrollo de ese temario. Ahora, nuestra idea es manejar este movimiento, pero en forma vertical, ¿no? En el eje Y, en otras palabras, ¿no? En el eje Y. Entonces, este movimiento conduce a un tratamiento evidentemente similar a este, pero con alguna diferencia sustancial en cuanto a la manifestación de la gravedad cuando la Tierra ejerce una atracción de los cuerpos, ¿no? Cuando se van a mover, cuando hay movimiento de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? En ese marco vamos a considerar el movimiento rectilíneo vertical y dentro de esta situación vamos a considerar dos casos. Movimiento de arriba hacia abajo, que correspondería a la caída libre, y un segundo caso que tendría que ver un movimiento de abajo hacia arriba que tendría que ver con el tiro vertical. Ahora, dentro de esa dinámica, si nosotros ahora vemos un movimiento de arriba hacia abajo, que en este caso corresponde a caída libre, tendríamos ciertas fórmulas, ¿no? Que tienen que ver con el movimiento unidimensional, que se ha estipulado cuando trabajamos en el eje X, y acá lo propio cuando el movimiento sea de abajo hacia arriba, ¿no? Ahora, ¿qué es el movimiento rectilíneo vertical? Dice, en este caso, dice, el tratamiento se sitúa en el eje Y, y como este movimiento interviene la gravedad, luego esta gravedad actuará o permitirá la aceleración de los objetos en movimiento. Así esto se traduce en dos casos, ¿no? Primero, la caída libre. En el caso de la caída libre, como su nombre lo indica, vamos a dejar caer objetos a través, desde cierta altura, y vamos a hacer el análisis de en qué tiempo llega a impactar en la Tierra, la distancia que recorre, el tiempo que recorre y la altura desde donde ha caído, ¿no? Entonces, fíjense, dice, en el caso de caída libre, dice, se debe a que todo objeto está sujeto a la atracción que la Tierra ejerce sobre esta, ¿no? Un objeto cuando se deja caer desde cierta altura, obviamente va a caer al piso, pero ese movimiento físico que realiza es justamente por la atracción de la Tierra, ¿no? Que ejerce sobre los cuerpos. Además dice, a medida que un objeto va cayendo, ésta adquiere una rapidez mayor. Cuanto más se acerca a la Tierra, es decir, que la gravedad a mayor altura es menor. Cuanto más cerca de la Tierra es mayor. Entonces, esa medida de la gravedad que se la ha efectuado está dado por este valor, que es 9,8, ¿no? Bueno, en realidad, digamos, para ser un tanto más certero, se maneja el 9,81, ¿no? Que conocemos. 9,81, y como es una aceleración propia, entonces va a ser medida en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esta gravedad es la que manejamos, una gravedad promedio. Se dice, y algunos autores manejan esa situación, por ejemplo, que la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado, cuando ésta se encuentra lo más cerca a la Tierra, al piso. Entonces, algunos autores usan este valor. Nosotros, para no salirnos del marco dentro de esta atracción propia y habiendo un promedio general, vamos a manejar y le vamos a manejar más aún con un redondeo a un decimal. Entonces, nuestra gravedad va a ser 9,8 para nuestros cálculos.
Dice, como aquí, ¿no? Cuando se acerca más, entonces va a ser 10, pero eso no lo vamos a considerar como dije, ¿no? Luego se trata de un movimiento, dice, de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué acelerado? Porque interviene este tipo de aceleración que es la gravedad. Entonces, acá no hay un movimiento rectilíneo uniforme propiamente. La velocidad va a cambiar porque la aceleración va a cambiar a medida que va cayendo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Bueno, en caída libre, en este caso, como aquí vemos un dibujo, actúa de la siguiente manera. Acá tenemos el dibujito, fíjense, acá tengo un objeto, y esta partícula u objeto se deja caer, ¿no? Como ahí está la línea segmentada. Pero antes, perdón, igual vamos a manejar un eje vertical en este caso. Y este eje que está acá, con color verde, va a ser nuestro nivel de referencia. Es un nivel de referencia. Se le llama referencia al momento exacto en que el cuerpo logra cruzar, digamos, esta parte, esta barrera. En los fenómenos físicos, esto va a representar la Tierra, ¿cierto? Ahora, posiblemente en algunos ejercicios no necesariamente este va a ser la Tierra. Puede ser la parte superior de un edificio y este objeto puede seguir cayendo hacia abajo, ¿no? O digamos puede ser un puente y este objeto puede seguir cayendo, ¿no? En todo caso, pero nuestra restricción para este diagrama va a ser que este es como si fuera la referencia final, digamos. Entonces tenemos, fíjense, este objeto cae de una altura y va a caer obviamente al piso, ¿no? En esta parte, cuando se deja caer, hay una velocidad inicial del objeto, pero como va a empezar a caer, entonces esta velocidad inicial vale cero. Esa velocidad inicial vale cero. Y la consideración también, cuando va a llegar aquí, entonces va a llegar con una velocidad final que desconocemos, ¿no? Porque va a llegar con una velocidad desconocida, pero la que obviamente vamos a poder calcular. Ahora también hay un tiempo que en su caída describe ese movimiento hasta llegar al piso, que es escribiendo por T, ¿no? Además aquí vamos a considerar a la altura de ese objeto hasta el piso con la Y, ¿no? Que viene desde 0 hasta Y. Esa es la altura. Y esta Y sub 0 que está marcado aquí, igual que este, es una altura intermedia. Acá como aquí dice, ¿no? Es una altura intermedia. Esa altura intermedia corresponde de acuerdo al fenómeno físico que se presenta. Por ejemplo, aquí podemos decir, ¿no? Se deja caer las llaves de una altura de un edificio y los recibe, digamos, una persona, digamos, a esta altura, en su mano, digamos. Entonces, acá, digamos, de acuerdo al planteamiento del problema, pues acá, digamos, puede haber una persona y que recibe ese objeto, ¿no? Al recibir ese objeto, estás recibiendo a una altura intermedia. Podemos darle incluso la altura de esta persona, ¿no? Entonces, un fenómeno o un ejercicio de ese tipo que podríamos presentar puede intervenir como dato en ese problema, ¿no? Ahora, dentro de esta situación, fíjense, una vez hablado de la altura Y que recorre ese objeto, una altura intermedia Y sub 0, un tiempo, una velocidad inicial y una velocidad final, aquí lo que interviene como aceleración es esta gravedad, ¿no? Y esta gravedad, fíjense, cuando va cayendo, su valor es positivo, porque va acelerando en ese sentido. Porque como vamos a ver aquí, por ejemplo, cuando se lanza un objeto hacia arriba, la gravedad le va a resistir, porque siempre al objeto, mientras más va subiendo, entonces la gravedad va actuando por atracción a la Tierra, ¿no es cierto? Ese es el caso. En este caso, fíjense, la caída, entonces no sufre esa resistencia, digamos. Por tanto, esta gravedad la vamos a considerar positiva, como les he dicho, con este valor, ¿no? Ahora, como es un movimiento rectilíneo, entonces las fórmulas que intervienen en este caso son las mismas para el movimiento rectilíneo que hemos estudiado. Y esas fórmulas se traducen en estas tres, ¿no? Pero estas tres, en el caso, digamos, del movimiento rectilíneo en el eje X, tenían que ver con una aceleración, pero, digamos, en este caso, este Y, por ejemplo, es una altura, pero en el caso del horizontal era X, ¿no?
acá lo propio, ¿no? Este era X y este era X sub 0. Y este G es la aceleración, cuando tenemos móviles que aceleran, ¿no es cierto? Pero en este caso, como es en el eje Y, entonces todo cambia en términos de la variable Y, ¿no? Acá en la formulita, acá, ¿no es cierto? Y sub 0 intermedio en este caso. Y lo que también interviene es que en vez de la aceleración viene la gravedad, ¿no? Porque la gravedad actúa en este caso como aceleración. Es decir, que en otras palabras, estas fórmulas se mantienen, simplemente cambian el tono de acuerdo a la variable, en este caso que interviene, que es el eje Y. Y en ese ámbito, entonces vamos a manejar las fórmulas. Y además aquí, puntualizar que este signo más viene porque es la caída libre, ¿no? Siempre va a ser positivo, por la caída que experimenta ese cuerpo. Entonces, nuestros planteamientos van a ir en ese sentido, de los fenómenos físicos, de los problemas que afrontemos, pero vamos a buscar estas fórmulas, ¿no? En el eje Y. Con estas consideraciones, ¿no? La velocidad inicial siempre va a ser cero por ejemplo. Pasamos al segundo caso en este movimiento rectilíneo vertical. En el caso 2 diremos tiro vertical. Algunos autores no hacen esta parte y lo generalizan, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer una distinción, ¿ya? ¿Qué quiere decir el tiro vertical? Y dice, se debe a que un agente externo ejerce una fuerza, dice, que bota, dice, en forma vertical un objeto. Es decir, digamos, fuera una especie de un resorte o alguna maquinaria especial que bota hacia arriba un objeto, ¿no? Un agente externo, dice, ¿no? Entonces, en forma vertical, ¿no? En este caso, siendo que el objeto va subiendo, ¿no? Porque va a ser lanzado hacia arriba, esta es menos rápida cada vez que sube, ¿no? Menos rápida cada vez que sube. Es decir, hay un cambio de velocidad y esa reducción de esa rapidez se debe a que la Tierra ejerce una atracción a los cuerpos, ¿no? Y esa atracción que produce es justamente la gravedad que interviene, ¿no? En cada vez que subes. Luego, este tratamiento también es parte del MRUA, ¿no? Como acá, ¿no? Bueno, no se ha mencionado. Este también es un MRUA, ¿no? Refiriéndonos a lo que hemos explicado hace un momento. Este es un MRU, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Entonces, acá lo propio dice, ¿no? Este también es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, observen que aquí, entonces, hay una velocidad inicial, que sería esta, y esta velocidad inicial ya no va a ser cero, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser lanzado con cierta velocidad, entonces esta nos va a dar. La que sí va a ser cero es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el objeto va reduciendo su velocidad, va a llegar un momento que cuando llega a una cima, este ya no va a tener velocidad, ¿no? Y entonces esa velocidad final, en este caso de este movimiento de abajo hacia arriba, va a ser cero. Y obviamente que si nosotros pensamos en la continuación de este objeto, obviamente luego va a caer, ¿no? Pero ya estaría en el caso de caída libre. Nosotros vamos a analizar desde este punto hasta este punto que es tiro vertical. De la misma manera que hacemos un salto, este objeto al ser lanzado hacia arriba va a tener una altura intermedia, perdón, una altura a la que alcance, va a tener un tiempo por el cual va a subir, una altura, bueno, les reitero aquí una altura y la gravedad va a resistir, y a esta gravedad le vamos a llamar menos, porque le va a jalar. También hay una altura intermedia, porque en los problemas puede decir, ¿no? Una persona o una máquina, digamos, bota, digamos, un objeto hacia arriba, ¿no? Podemos considerar desde esta altura el ejercer una fuerza para botar a un objeto, ¿no? Entonces podemos considerar esta altura transitoria. Este tiempo va a ser tiempo de subida. En algún momento lo vamos a llamar tiempo de subida y en aquel caso, en la caída libre lo vamos a denominar tiempo de bajada. Las formulitas, al igual que en aquel caso, también se reiteran en el eje Y, pero con la diferencia de que aquí, como la gravedad es con signo negativo, entonces a las formulitas que allá arriba se observan que estaban con más, acá van a ser con menos, ¿no? Entonces,
Esa va a ser la manera en que vamos a entender el tratamiento de este tipo de problemas, ya sea en caída vertical, en caída, perdón, libre o en caída vertical. ¿Ya? Pues a continuación vamos a hacer algunos ejemplos. Ya, muy bien, fíjense, al estar planteando, digamos, esos problemas que hemos visto en caída libre y tiro vertical, entonces, como habíamos dicho, hemos ingresado al tema nuevamente de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Pero en este caso, como las caídas van a ser verticales, o digamos va a haber un tiro vertical, entonces aquí siempre interviene la gravedad, ¿no? Entonces, como interviene la gravedad, entonces hay aceleración. Por tanto, los problemas que concierne a caída libre y tiro vertical tienen que ver con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Entonces, eso digamos para una precisión. En todo caso, vamos a usar siempre esas formulitas que tienen que ver con la participación de ese parámetro que es la aceleración. Antes de resolver estos problemas, tenemos que hacer una aclaración. Fíjense, cuando nosotros tenemos en el eje Y esta situación, bueno, esto lo dibujamos por referencia, en serio vamos a trabajar en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de caída libre, digamos acá tenemos un objeto y este va cayendo, entonces va a llegar a un momento en que cuando impacte con el piso, ¿no es cierto? Entonces, cuando aquí, fíjense, digamos, hay bueno, en el tiro vertical en especial, fíjense, en el tiro vertical, digamos, esto sube y vuelve a caer, ¿no es cierto? Entonces, aquí ocurren dos cosas, ¿no? Hay un tiempo de subida y hay un tiempo de bajada. Cuando sube el objeto y baja el objeto. Y nos podemos preguntar el tiempo que ha transcurrido desde que ha subido hasta que ha llegado al piso. Entonces, ese tiempo en el cual ha transcurrido todo ese movimiento de esta partícula se llama tiempo de vuelo total, ¿no? Y ese tiempo de vuelo sería el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no? Pero acá ocurre un hecho, ¿no? Que este tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada porque sube a la misma altura. Es decir, tenemos que el tiempo de subida es el tiempo de bajada. Entonces, por tanto, el tiempo de vuelo, siendo que esto es igual a este, entonces va a ser 2 veces el tiempo de subida o también 2 veces el tiempo de bajada, ¿no? Ahora ocurre también aquí un hecho interesante, ¿no? Que por ejemplo cuando esta partícula empieza en una velocidad de partida, le pondremos, entonces al subir a partir de que sea un tiro vertical y luego una caída libre, va a regresar a su posición, ¿no es cierto? Nos podríamos preguntar que esta es una velocidad de llegada. En todo caso, dentro de esta teoría vamos a identificar que esta velocidad de partida y esta velocidad de llegada son iguales. Entonces diremos dentro de esa situación que la velocidad de partida es lo mismo que la velocidad de llegada. Ya, entonces dos precisiones. Cuando queremos trabajar con el tiempo de vuelo total, va a ser 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Y cuando nos preguntemos la velocidad de partida y la velocidad de llegada, estas deben ser iguales. Ya, en ese marco nos faltaba completar esa parte teórica. Ahora vamos a la resolución de estos problemas. Fíjense, como hemos visto en la explicación, hay un movimiento en caída libre y hay un movimiento en tiro, pero vertical hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces veamos esos casos, ¿ya? Entonces acá dice, de lo alto de un edificio se deja caer un objeto, dice, que llega al piso en 2 segundos. Bastante simple para su dictado, ¿no? Su planteamiento. Entonces tenemos solución. Entonces, como les decía, en los problemas que se hacen, no solo en física, en cualquier tema, hay que tener una buena lectura del problema. Una vez que tienes una buena lectura del problema, con puntos y comas, una de las técnicas dice que hay que recabar datos, pero después de eso dice hay que hacer un bosquejo del problema. Entonces tenemos que nosotros entenderle a este problema a través de un bosquejo. Y en ese marco, fíjense, tenemos lo siguiente. Nos dibujamos el plano, o sea, el eje vertical. Entonces en este caso será así, fíjense, así. Este sería nuestro eje Y, porque se deja caer, dice, no es una caída libre. Entonces
más o menos tenemos esta referencia, ¿no? Entonces nos vamos a dibujar que el objeto va cayendo desde esta altura, ¿no? Digamos, aquí está el objeto y entonces va a ir cayendo. Pero, perdón, aquí dice desde un edificio. Entonces nos vamos a dibujar el edificio y ese edificio nos vamos a imaginar que es este, digamos, algo no muy engorroso, no tiene que ser algo bastante comprensible. Digamos, este es el edificio, ¿no? Este es el edificio. Y entonces dejamos caer un objeto de la azotea, digamos, del otro alto de un edificio, ¿no? Y entonces este objeto va a empezar a caer, ¿no? Va a empezar a caer. Entonces aquí va a tener una velocidad inicial, ¿no? Y como hemos visto, en caída libre vale 0. Y aquí va a tener una velocidad final cuando impacta con el piso, ¿no? Y luego dice que aquí, al caer, este llega al piso en 2 segundos. Dice. Entonces hay un tiempo de bajada. Le pondremos un tiempo de bajada, en este caso, que vale 2 segundos, ¿no? Ahora, como en caída libre, aquí la gravedad, por esa misma caída le está atrayendo, entonces va a tomar un valor positivo para la gravedad, ¿no? Que va a ir hacia abajo. Esa gravedad va a actuar con valor positivo para nuestras fórmulas. Y entonces, aquí también distinguimos que hay una altura, ¿no? Y esta altura le vamos a llamar Y. Esta altura en realidad es esta Y, ¿no? Se coloca ahí o también aquí, ¿no? Es la altura Y. Y fíjense que la altura intermedia que hemos visto en los apuntes, en este caso, como topa con el piso, entonces vale 0, ¿no? Nuestro Y sub 0 vale 0, nuestra altura intermedia, ¿no? Entonces, en realidad es Y en este caso, ¿no? Entonces, además hemos dicho que este es el nivel de referencia, ¿no? Este nivel del piso es de la referencia, del cual observamos, ¿no? Entonces, ahora nos consultan, fíjense, calcular la altura del edificio. Entonces estamos pensando en esto y dice la velocidad con que llega al piso. Estamos pensando en esto. Entonces tenemos una altura intermedia que vale 0. Tenemos un tiempo de bajada, tenemos una velocidad inicial, una velocidad final y la gravedad que actúa, ¿no es cierto? Entonces repasamos nuestras formulitas. Las formulitas dice así, ¿no? Entonces esto es... Para no confundirnos, a ver, hemos dicho además que aquí vamos a utilizar el signo positivo, ¿no es cierto? Entonces en ese marco tenemos así, ¿no? Entonces esto es B sub 0t más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Una de las formulitas que podemos usar. Luego teníamos la formulita que tiene que ver con la velocidad final, ¿no? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y la otra era la velocidad final al cuadrado, es la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces a por y, ¿no? En este caso de estas formulitas, aquí yo puedo reemplazar por delta y aquí puedo reemplazar por delta y, ¿no? Pero el delta y en este caso es y menos y sub 0, ¿no? Es el cambio en el desplazamiento. Pero fíjense que el delta y, como el y sub 0 vale 0, entonces este delta y en nuestras formulitas simplemente es el y, ¿no? Simplemente el y. Entonces por eso es que, digamos, tomamos en este sentido cuando no hay una altura intermedia. Cuando sean problemas donde intervengan alturas intermedias, lo vamos a considerar como acabamos de decirlo, ¿no? Entonces tenemos estas formulitas, entonces fíjense que para el caso del inciso A, donde dice calcular la altura del edificio, inciso A, entonces me está hablando de este Y, ¿no es cierto? Entonces para eso tengo dos opciones, ¿no? O usa esta primera o esta segunda, porque ese Y es la altura. Entonces en este caso no me sirve, digamos, ¿no? Entonces, pero en esta parte, fíjense, tendría que, bueno, aquí está la gravedad, ¿no? Como aceleración. Podría utilizar este y podría utilizar este. Normalmente la que se adecua a los problemas y son los más utilizados sería esta, ¿no? Porque tenemos un tiempo. Aquí, por ejemplo, no hay un tiempo, ¿no? Entonces, esta, digamos, ¿no? Porque hay un tiempo. Entonces, esa vamos a usar, digamos, ¿no? Haciendo más o menos un análisis de esa naturaleza. Entonces, como les decía, vamos a anotar datos, ¿no? Nuestros datos para el caso del inciso A serían los siguientes, ¿no? La velocidad inicial, como es caída libre, empieza en 0. Ahora, la velocidad final, en el caso del inciso B, nos pide la velocidad con que llega. Entonces, no la vamos a tomar en cuenta porque es el inciso B. En el caso de este, tengo la velocidad inicial. Tengo un tiempo al cual le llamo de bajada. Puede ser t solamente, tiempo nomás.
que es en un tiempo de 2 segundos. Acá lo podemos anotar así. Y luego tenemos la gravedad. Bueno, en este caso el Y, que es nuestra incógnita. Y nuestra gravedad, que en este caso es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, entonces vamos a usar esta formulita, ¿no? Y es igual a V sub 0t más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, hago los reemplazos correspondientes, ¿no? Bueno, una vez que he hecho el análisis, ¿no? Tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo y tengo la gravedad. Entonces, reemplazo, ¿no? El V sub 0 vale 0, entonces esto se hace 0, a ver, directamente. Y este es 1/2 de la gravedad, que sería 9,8 por el tiempo al cuadrado, sería 2 al cuadrado, ¿no? Y entonces este Y va a ser igual a un 2 con un 2 se anula, entonces me va a quedar 2 por 9,8. Eso me da 19,6, ¿no? En este caso metros. Entonces esa sería la altura del edificio, ¿no? Y entonces nuestra primera respuesta. En el caso del inciso B, fíjense, ya interviene la velocidad final porque me está pidiendo la velocidad con que llega al piso. Es decir, en nuestros datos, acá lo vamos a anotar, a ver, en nuestros datos tenemos lo siguiente. Es el inciso B. Entonces aquí tendría la velocidad final, la que estamos queriendo investigar con que llega al piso. Como es caída libre, la velocidad inicial que vale 0. Ahora, puedo utilizar este dato también, ¿no es cierto? Pero como tenemos de inicio el tiempo, entonces vamos a ir el tiempo de bajada. Bueno, aquí por si acaso era el tiempo de bajada, ¿no? Tiempo de bajada. Entonces el tiempo de bajada en este caso es 2 segundos, así nos lo vamos a colocar. Y tenemos la gravedad, ¿no? La gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya, bueno, así lo colocaremos. Y la fórmula que vamos a emplear es la siguiente, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Por qué? Porque aquí está interviniendo la velocidad, ¿no? Tengo velocidad inicial, bueno, esta es la interrogante, esta es la velocidad inicial, tengo la gravedad y tengo el tiempo. Hago el reemplazo correspondiente, entonces nuestra velocidad final con que llega al piso será el V sub 0, como se puede observar, vale 0, y la gravedad es 9,8 por el tiempo, pero el tiempo es 2 segundos. Entonces nuestra velocidad final va a ser igual a 2 por 9,8, que es 19,6 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces esta sería nuestra respuesta. Bueno, en este caso no es coincidencia que haya ocurrido esto, ¿no? Entonces ahí está nuestra respuesta. Ya, en este caso, observen que el análisis y el proceso de solución para estos casos, siempre y cuando se les plantee de una manera estricta y en base a sus fórmulas, no va a haber mayor conflicto, ¿no? Obviamente este ejercicio es básico para entender cómo se emplean esas pequeñas fórmulas. Vamos a hacer posteriormente ejercicios, obviamente si el tiempo lo permite, un tanto más complicados, si vale la expresión, ¿ya? Tenemos un ejemplo 2. En este ejemplo 2 dice, un objeto se lanza hacia arriba. Entonces allá decía se deja caer, entonces era caída libre. Ahora dice se lanza hacia arriba. Entonces dice con una rapidez de 18 metros por segundo, una velocidad, ¿no es cierto? Entonces esto es tiro vertical. Entonces vamos a hacer el análisis de abajo hacia arriba. Entonces nuevamente nos vamos a dibujar ese bosquejo. Y entonces tenemos lo siguiente, fíjense. Dibujamos nuestro bosquejo. Entonces será así, ¿no? Parecido a aquello. Entonces ese es nuestro nivel de referencia y entonces este es el eje Y que estamos estudiando, ¿no? Entonces, acá, entonces nos dibujamos de acá. Bueno, acá no hemos respondido, ¿no? Acá esta es altura del edificio, ¿no? Hay que colocar, es necesario ya, yo me he olvidado. Entonces, esta es la altura del edificio, altura del edificio. Bueno, en los problemas generalmente siempre deben colocarse las respuestas, ¿ya? Aquí, digamos, por ganar el espacio. La velocidad con que llega al piso, ¿no? Velocidad con que llega al piso. Con que llega, ¿no? Al piso, digamos, ¿no? Entonces, eso ya, por favor. Ahora, en el caso de cuando dice un objeto se lanza hacia arriba, entonces
Vamos a tomar como referencia el piso, porque puede decir, ¿no?, que, digamos, de una catapulta que tiene una medida intermedia, puede lanzarse un objeto, ¿no? O una persona, digamos, aquí puedo dibujar, puede decir lanza un objeto, ¿no? Puede lanzar esa persona, pero esta persona tiene una altura intermedia. Entonces pueden venir los problemas planteados en ese sentido. Pero fíjense como aquí dice un objeto se lanza hacia arriba, no especifica si hay un objeto intermedio. Entonces para eso, digamos, en el carácter de entender este problema, el objeto parte desde aquí, ¿no? Parte, y entonces este objeto, al lanzar hacia arriba, describe ese movimiento, ¿no? Hasta alcanzar una altura, ¿no? Y esa altura le llamamos altura Y. El Y sub 0, aquí como se puede observar, tampoco tiene altura, porque a partir del nivel de referencia. Entonces, este ha alcanzado una altura Y, y en esta altura Y, antes de bajar, tiene una velocidad final, ¿no? Y aquí tiene una velocidad inicial de lanzamiento. Esta velocidad inicial no puede ser cero, no puede ser cero porque tiene que actuar una fuerza que le empuja, ¿no? Entonces va a tener una velocidad. En cambio, esta velocidad final en el tiro vertical va a ser cero, porque el objeto en un momento se va a detener. Una vez que se detenga, instantáneamente va a volver a caer, ¿no?, por el efecto de la gravedad. Ahora, en este análisis, fíjense, tenemos una altura y una altura intermedia que vale cero. Tenemos un tiempo de subida, así la dibujaremos, tenemos un tiempo de subida. Y luego tenemos que va a actuar la gravedad, cuando suba así la gravedad, pero le vamos a colocar con menos, porque la gravedad le resiste a ese movimiento, ¿no? Entonces, como acá, ¿no?, tenemos el tiempo de bajada, aquí tiempo de subida, la gravedad, digamos, consideramos velocidad inicial, velocidad final, lo propio, y las alturas, ¿no? Entonces, nuestro razonamiento estaría en este sentido. Entonces, ¿quién es la velocidad inicial? Es esta rapidez que nos han dado, ¿no? Entonces, acá le vamos a anotar este menos g. Entonces, eso es cuando sube, ¿no? Entonces, decimos datos, perdón, aquí la solución. Entonces, aquí tenemos A, B, C y D, ¿no? Entonces, en el caso del inciso A, tenemos sus datitos. En este caso sería, ¿no?, se lanza hacia arriba, entonces una velocidad inicial de 18 metros por segundo, ¿no? Y luego, al lanzar hacia arriba, la velocidad final vale 0, obviamente, ¿no? Y luego dice calcular la altura máxima, es decir, el Y, ¿no? El Y, esto debemos calcular. Y luego tenemos la gravedad, ¿no?, que en este caso va a ser 9,8 positivo. Bueno, eso de ser positivo, simplemente hacemos un reemplazo en la parte que corresponde a las formulitas, ¿no es cierto? Entonces tenemos esos datos. Entonces vamos a usar en este caso, como habíamos hecho ya el estudio, para este vamos a usar la formulita velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Entonces, como está subiendo y es menos, entonces decimos menos 2 veces la gravedad por la altura, ¿no? Por la altura, ¿no? Aquí podríamos haber colocado delta Y también, ¿no? Pero como Y sub 0 vale 0, entonces solamente Y. Entonces hago el reemplazo correspondiente. Bueno, aquí, ¿por qué he tomado esta fórmula? Porque las otras no me sirven porque no hay un tiempo de subida, ¿no? No hay un tiempo. Y en las dos fórmulas anteriores, en las otras dos fórmulas, quiero decir, no hay tiempo. En todo caso, de acuerdo a estos datos, esta me conviene usar. Entonces hago el reemplazo, entonces diré velocidad inicial al cuadrado, que vale 0, entonces será 0 al cuadrado, es igual a velocidad inicial, que vale 18 al cuadrado, menos, dice, 2 veces 9,8 por Y, ¿no? Entonces de ahí despejo el Y, y el Y valdría 18 al cuadrado dividido 2 por 9,8. Entonces, a ver, eso vamos a sacar. Y entonces este resultado me sale 16,5 metros. Entonces la pregunta dice la altura máxima alcanzada. Entonces esta es la altura máxima alcanzada. Ya ese valor, ¿no? Entonces luego me voy al inciso B. En el inciso B, fíjense, podemos tomar los siguientes datos. A ver aquí.
Más me he hecho esa referencia. Tenemos, fíjense, una velocidad inicial como datos. Una velocidad inicial de 18 metros por segundo. Y luego intento calcular el tiempo de subida en este caso, ¿no? Porque dice el tiempo que alcanza esa altura antes de bajar, dice, ¿no? Es decir, el tiempo de subida necesitamos, ¿no? Ahora, para completar nuestros datos, como ya tenemos, bueno, tenemos la velocidad final que vale 0, entonces la velocidad final que vale 0, y anotamos la gravedad, ¿no? Que en este caso va a ser, hemos dicho, negativo, ¿no? Vamos a utilizar negativo, 9,8, ¿no? Y la fórmula que tendríamos que emplear es la segunda, ¿no? La que hemos empleado más antes. Nuestra formulita aquí, a ver, sería velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿no? Esta, ¿ya? Usamos esa formulita y hacemos el reemplazo correspondiente. Entonces la velocidad final va a ser igual a velocidad inicial. La velocidad final vale 0, en nuestro caso es igual a velocidad inicial que vale 18, menos, dice, la gravedad que sería 9,8 por el tiempo, ¿no? En este caso sería el tiempo de subida, porque estamos intentando averiguar el tiempo de subida. Entonces, este tiempo de subida va a ser igual, ¿no? Este pasa, bueno, este lo traemos hasta la compositivo, el 18, y se divide entre 9,8, ¿no? Entonces, ese tiempo de subida, entonces, será igual. 1,84. Y entonces, en el caso del inciso B, es el tiempo que alcanza esa altura, es decir, el tiempo de subida, ¿no? Tiempo de subida, así le pondremos. Tiempo de subida. Muy bien. Nos vamos al inciso C. Acá lo vamos a resolver, el inciso C. En el caso del inciso C, tenemos lo siguiente. Dice el tiempo de vuelo total hasta llegar al piso. Como habíamos manifestado más antes, este tiene un tiempo de subida y en caída libre va a tener un tiempo de bajada, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que el tiempo de vuelo total es 2 veces, bueno, tiempo de subida más tiempo de bajada, pero eso quiere decir, como es el mismo tiempo, entre 2 veces el tiempo de subida. Y eso, en todo caso, es 2 veces aquello, ¿no? Entonces, eso es 3,67 segundos en este caso, ¿no? Ese es el tiempo de vuelo total. En el caso del inciso D, es más fácil aún, porque dice la velocidad con que llega al piso. Entonces, hemos dicho la velocidad de partida es el mismo de la velocidad de llegada. Entonces, cuando este sube y baja nuevamente, entonces va a llegar aquí, va a impactar nuevamente en el piso. Entonces, esta velocidad de partida es la misma que esta velocidad, pero la velocidad de partida era v sub 0. Y esa velocidad de llegada, en todo caso, colocaríamos así, ¿no? La velocidad de llegada es la misma con la que ha partido. Y la que ha partido es 18 metros por segundo. Por tanto, la velocidad de llegada es 18 metros por segundo, más que de carácter teórico, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿ya? Y en este caso, el tiempo de vuelo total. Entonces, de esa manera, digamos, afrontamos este tipo de ejercicios.